Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y estoy muy deprimida porque estoy grabando este vídeo a las 5:30 de la tarde y ya me he tenido que poner a mi alrededor todas las luces que puedo encontrar para que no se vea como que parezca que vivo en una cueva. Es oficialmente el último vídeo que voy a grabar por la tarde, yo creo, porque no es plan de... Bueno, me estoy enrollando y contando cosas que no son procedentes. Hoy venimos a hablar de literatura asiática y de 7 libros que he leído este año, 5 novelas y 2 novelas gráficas de literatura asiática que me han gustado mucho. A ver, yo no soy ninguna fanática tampoco de la literatura asiática. Me gusta... Y creo que he encontrado un género, sin ser la literatura asiática ningún género, pero sí que he encontrado como una especie de patrón de libros que sé que me gustan. En Marzo Asiático, al igual que toda la comunidad de Booktube, participo en el Marzo Asiático. Y ahí sí que intento abrirme un poco a distintos países y distintas culturas que no sea lo básico de China, Japón, Corea. Y meterme más pues en otras culturas que no son típicamente de literatura asiática, como el año que leí el Líbano, Afganistán, la India y pues un poco diversificar. Pero es cierto que durante el resto del año leo bastante literatura asiática de estos 3 países. Yo creo que es un poco una mezcla de que es el estilo que más he encontrado, en el que he encontrado que me siento cómoda y que sé un poco a lo que voy a ir, como que es lo que más nos llega, con lo cual al ser lo que más vemos en librerías es donde más podemos buscar variedad y apuntar más títulos. Así que bueno, por esta razón de estos 7 libros creo que 6 son japoneses y 1 es coreano. Pero bueno, yo espero que os gusten igualmente, sea cual sea su procedencia. Los he ordenado en orden en el que los he leído de forma inversa, es decir, primero el más reciente y en último lugar el más antiguo, porque así me voy acordando y los voy apuntando y también así pues empiezo enrollándome muchísimo y luego ya voy abreviando un poco para que este vídeo no se haga eterno. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, especialmente en mi Instagram. Ando ahí un poco en proceso de ver si caigo en TikTok o no. De momento no he caído, pero igual en uno de los próximos vídeos ya me oís decirlo también. Bueno, vamos a empezar. El primero del que os quiero hablar ha sido La Dependienta, que es un libro que ha estado por Bookstagram y por Booktube muchísimo tiempo desde que salió y no me extraña. Es un libro de estos que es especial y que es diferente. Y bueno, pues si os gustan los libros raros seguro que os gustará. Es la historia de Keiko, se llamaba así, que es una mujer de 36 años que trabaja en un konbini, que es una especie de supermercado 24 horas. Y Keiko se siente como que ella no sabe integrarse dentro de la sociedad y no sabe seguir los patrones o el canon típico de comportarse como una persona considerada normal. Entonces, pues habla mucho de cómo para ella le facilita mucho la vida trabajar en un konbini porque tiene unas reglas de comportamiento que ella simplemente con ajustarse a estas reglas y hacer todos los movimientos que le piden que haga, pues ya puede hacer un trabajo funcional sin tener que salirse del patrón impuesto por la sociedad. Como os podéis imaginar, es un libro con mucha carga y con mucha crítica a la sociedad actual. Y que habla mucho también a modo de crítica social sobre lo que se espera de una mujer de esa edad en el sentido de matrimonio y descendencia, de cómo el ayuntamiento este tipo de críticas, y ella pues no se siente tampoco, no entiende por qué le llegan ni por qué tiene que meterse ahí si no es algo que le apetezca, ni por qué está mal visto trabajar por horas teniendo 36 años. Entonces bueno, pues dentro de toda esta crítica pues está guay verlo desde su propia perspectiva para también poder meterse en la piel de alguien que se siente diferente. En ese sentido me ha recordado mucho a Almendra, que también es un libro de literatura coreana, que ya os he hablado alguna vez en el canal de este libro, que nos habla de un chaval que no puede como sentir cosas o no sabe asociar lo que son los sentimientos, y me ha parecido que nuestra protagonista en algunos aspectos de cómo se sentía con el mundo, sobre todo con estas reglas mnemotécnicas de cómo comportarse en sociedad, se me parecía mucho al protagonista de Almendra. Así que si os ha gustado ese libro seguramente os podrá gustar este y viceversa.
El siguiente libro del que os quiero hablar, los leí los dos a la vez sin tener ni idea de que hablaban de temas similares y es Diario de un vacío. También es un libro súper cortito, al igual que el anterior, y en este caso vamos a seguir a Shibata, que también pues trabaja en una oficina, creo que era una papelería no de cosas de clase y así, sino de literalmente fabricar papel, papelera, no papelería, en fin. Bueno, el caso es que Shibata siente un poco en el trabajo como por ser mujer se ve obligada a tener ciertas responsabilidades que no caen nunca sobre los hombres dentro del trabajo o a hacer cosas que está supuesto que ella las va a hacer mientras que en un hombre no se da por supuesto. Nos cuenta un poco esto a la vez que ella decide que como no se siente contenta con esta situación y a la vez nos habla mucho de toda la soledad que siente, es un libro que habla principalmente de estos dos temas, de soledad y de la perspectiva de ser una mujer de mediana edad, soltera y sin hijos también en el continente asiático. Nuestra protagonista finge un embarazo para poder contarlo en el trabajo y que no tenga que caer sobre ella todas estas responsabilidades y también para poder liberar la carga sobre su familia y amigos de decir, oye, mira, pues tenía 35 años, ya sé que se me está pasando el arroz, pues me quedo embarazada. Por eso digo que trata temas muy similares porque ambos son una crítica de cómo se trata a las mujeres de mediana edad hoy en día y de lo que se espera de ellas, pero a la vez pues es también un libro muy raro porque nuestra protagonista va evolucionando en el supuesto embarazo que desde el principio sabemos que es falso, pero hay un punto en el que ella se siente tan sola en la vida y se siente tan arropada por este embarazo falso que le ha supuesto tantas ventajas en la vida que se lo acaba como medio creyendo y hay muchas veces que habla de su propio embarazo como si fuese algo real. Y hay un punto del libro en el que ya te empieza incluso a generar duda de decir, pero ¿qué está pasando aquí? Y es un poco el libro pues que va desde que toma la decisión hasta que pasan los 9 meses correspondientes. Lo mismo, si os ha gustado, si habéis leído La Dependienta y os ha gustado, yo creo que también os puede gustar Diario de un vacío, que para ser un libro de temas de hoy no me suena haberlo visto mucho por redes. El siguiente libro se lo vi a Juan Naranjo, como todas las novelas gráficas que leo, y es El Caminante, que también me lo recomendaron en la biblioteca. Es una serie de pequeñas tiras del autor o del dibujante, que no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, os lo estaré dejando por aquí, en el que seguimos a un hombre con su perro que se llama, creo que Nieve, y que va pues paseando por la ciudad y disfrutando de la vida. Es una novela gráfica que casi no tiene diálogos, que es muy intimista y que tiene unos dibujos que están súper bien hechos y súper bien caracterizados y que son muy para detenerte en la imagen y el poder recrearte con la imagen para sentir lo que está sintiendo el protagonista en ese momento, pero que van pues de la vida cotidiana, o sea, os lo prometo que son pues eso, un conjunto de tiras de cómics que uno puede ser, por ejemplo, que sale con el perro a pasear y se para en un árbol y hay un nido con un pájaro y se pone a mirar al pájaro, qué bonito que es, y se le hace tarde y cuando vuelve a casa está su mujer que le ha hecho la comida y está esperándole apasionado. O sea, son literalmente todos así, pero es que yo me he enamorado de la cotidianidad del hombre, del saber disfrutar de los pequeños paseos por la ciudad y de los pequeños placeres, de la conexión que siente muchas veces con la naturaleza y con la gente que se va encontrando. Y está muy guay porque es un libro que está ambientado, creo que es en Tokio, es en alguna ciudad grande de Japón, no recuerdo en cuál. Pero aún así no tenemos ni literalmente ningún contexto de lo que hace nuestro protagonista más allá de estos paseos. A veces le vemos que sale del trabajo o que llega a casa con su mujer, pero no tenemos ni idea a lo que se dedica, ni de qué es lo que hace, ni de en qué horarios va. O sea, es un poco de, pues seguimos esos paseos y ya está. Así que me parece una forma de hacer una conexión muy especial con el personaje, como así pegas que lo he visto. Es cierto que me hubiese gustado que la mujer tuviese algo más de peso, más allá del de estar siempre esperándole en casa, y que es un conjunto de tiras que yo creo que ha hecho el autor a lo largo de toda su vida, y hay algunas que no me han terminado de encajar mucho con la esencia de los demás. Yo creo que porque pues habrá metido algunas de otro momento vital suyo, porque aparte hay otras que tienen trazos muy diferentes en el dibujo y que no sé, no hablaban de lo mismo que el resto, no me han retransmitido lo mismo que el resto y yo sinceramente no las habría metido, pero bueno, yo no soy el autor,
Así que por alguna razón las habrá puesto. El siguiente libro os voy a dejar por aquí el día que fui de librerías por Pamplona y me lo cogí, por si os interesa verlo. Es El chico y el perro de Seisu Hase. Es el único que tengo aquí en físico porque yo lo vi, sabía que era un libro que hablaba de cómo sienten las personas el amor que le puede dar un perro. Y dije, pues para adelante, porque es también lo que necesitaba leer y poder empatizar un poco con estas personas. El protagonista de la historia es Tamón, que es este perro, que es un perro que al principio de nuestra novela se encuentra abandonado y a lo largo de no sé cuántos capítulos son, creo que 5 o 6, pues vamos viendo cómo va pasando por diferentes dueños muy distintos y lo que va significando para cada uno de ellos el poder vivir con Tamón, que es el nombre inicial del perro al inicio del libro. Además, pues está muy chulo que como está narrado en tercera persona, no seguimos nunca la historia del perro, sino la de los diferentes dueños que se lo van encontrando. Desde que deja el primero, pues luego enlaza cuando lo encuentra el segundo. Entonces podemos ver en la primera persona de cada uno de estos dueños lo que para cada uno de ellos representa el tener a Tamón de mascota y lo que para cada uno de ellos le aporta Tamón. Es cierto que todo esto lo hace con esta sutileza que tiene la narrativa asiática, que con algunas de las historias te permite empatizar mucho, pero con otras da un poco la sensación pues de que tiene una mentalidad un poco arcaica. Por ejemplo, fomenta mucho, creo que era la caza de animales, y es como, bueno, estás hablando de un libro de amor animal, hablando de cómo disfrutas de la caza. Bueno, ha habido algunos temas que no me ha gustado cómo los ha llevado, pero en general, aunque es cierto que era un libro que yo pensaba que me iba a aportar mucho más de lo que luego realmente ha sido, me ha gustado. Y hombre, tú te coges este libro y sabes a lo que vas. No voy a decir cuál es el spoiler del final, pero pues todos nosotros nos lo estamos imaginando y yo sabía que iba a llorar a mares con esta novela porque pues todas las que hablan de perros a lo largo de los años, pues de una forma u otra tienen que acabar igual. Así que efectivamente te va a salir esta novela y vas a llorar los 7 mares y medio, pero a mí por lo menos me ha merecido la pena. El siguiente libro creo que es el que menos me ha gustado de todos los de esta lista, lo he leído en Biblio Navarra y es Los restos del día de Kazuo Ishiguro. Yo ya había leído Clara y el sol, me gustó bastante, tenía claro que el autor me podía dar mucho más de sí, siendo un novel de literatura. No me atrevo a leer Nunca me abandones, creo que se llama así. Sé que lo tengo que leer, pero me impone mucho. Si lo habéis leído, por favor, dejadme por comentarios si me animáis o no a hacerlo. Y vi este libro que no tiene nada que ver con estos dos, que son de ciencia ficción, mientras que este es más una especie de ensayo. Pero me animé y es cierto que aunque se me ha hecho un poco denso y un poco largo, hay partes que sí que he disfrutado. Me explico. Vamos a seguir en este libro en Inglaterra a mediados del siglo XX al mayordomo de la mansión de Darlington Hall, que al principio del libro pues el dueño de la mansión se va de vacaciones y le invita a hacer un viaje en coche en el que él va a aprovechar para ir a visitar a la señora Ben, creo que era una antigua ama de llaves de la casa, para intentar pedirle que vuelva al trabajo. Vamos a seguirle a lo largo de este viaje en el que vamos a verle tanto a él saliendo de esta mansión y viajando por una Inglaterra que casi no conoce, con todas las anécdotas, pero sobre todo va recordando cosas de cuando él era mayordomo junto con esta señora Ben, de los anteriores dueños que ha tenido, y explicando también bastantes cosas de gran importancia en el siglo XX en la historia de Inglaterra y cómo le afectaron a él. Cuenta también muchos datos sobre lo que implicaba en el siglo XX ser un mayordomo en un casoplón y hacer un poco la regencia de todos estos empleados. Y por otro lado, hace muchas reflexiones sobre lo que implica ejercer también como mayordomo, sobre la dignidad, etcétera, etcétera. Es un libro con muchas mezclas, que es verdad que a mí lo escuché en la Biblia y me daba la sensación de que había leído 500 páginas. Lo busqué en Google y eran 250, entonces yo creo que se me ha hecho bastante denso.
como para lo que me estaba contando, que me dio la sensación de que podía contarlo de una forma mucho más simple y mucho más amena, y a la vez se me ha hecho muy largo, que muchas veces había anécdotas o reflexiones muy repetitivas que me lo hubiese contado una vez ya me hubiera valido. Pero si os gusta este tipo de libro de costumbrismo reflexivo en Inglaterra en los mediados de los años 50, yo os lo recomiendo, sobre todo porque también es una perspectiva muy distinta, porque nos lo está contando alguien que es de Japón. Así que bueno, pues ahí lo tenéis. El siguiente libro ya me lo leí hace varios meses y no sé si os voy a estar muy segura de si os voy a contar esto bien, pero espero que sí. Es El Club de los Libros Prohibidos de Kim Hyo-suk y varios autores más, que os lo estaré dejando por aquí, pero es un relato autobiográfico, no en formato de novela gráfica, de la adolescencia de Kim Hyo-suk y de su experiencia en la universidad en Corea durante las revueltas policiales en la universitarias en los años 80. Es una historia de cómo ella, viniendo de una familia humilde, hija de unos dueños de un restaurante, entra en la universidad sin más ambición ni preámbulo que estudiar, sacar buenas notas, marcharse y no mezclarse para nada con este ambiente tan violento estudiantil, y cómo descubre un club de lectura en el que leen libros como Moby Dick, por ejemplo, que en ese momento en Corea estaban prohibidos. Descubrimos con ella, con toda su inocencia, que es algo que te permite mucho el poder aprender desde cero, que es lo que pasó en Corea en esos años, cómo pues a base de meterse en este club de lectura va haciendo amigos que le van enseñando un poco qué es lo que está pasando con todas estas revueltas policiales, le van formando en los derechos por los que quiere luchar y por qué es lo que están buscando con ello, y está guay por eso, porque vas aprendiendo con ella qué es lo que pasó en esos momentos. Aparte me gustó que no romantizase la lucha estudiantil, sino que la mostrase tal y como es, y que cuando hubiese pues excesos por parte de la policía los mostrase, cuando los estudiantes hacían cosas que no deberían hacer también los mostrase, y que muestra un poco pues las dos caras de la misma moneda tal y como son. Por otro lado, hace también, aprovecharon para publicarlo contando con que en el momento de la publicación estos acontecimientos estaban volviendo a repetir, y me gustó que al final hiciese una especie de guiño a ver que la historia se estaba repitiendo y que los lectores, al leer lo que pasó en los años 80, pues les podía servir para aprender sobre cómo no había que repetir la historia. Me pareció también, para ser una novela gráfica, un poco denso y que a ratos me perdía un poco la historia, pero aún así es muy cortito y me gustó bastante y siento que aprendí con él. Y el último del que os quiero hablar lo leí pues a la medio año, algo así, una vez que lo pusieron en el Kindle Flash, y es Kokoro, que es un clásico japonés que nos habla sobre la transición de la era Meiji con la muerte del emperador. Esto lo hace a través de nuestro protagonista, que es un libro que está dividido en tres partes muy diferenciadas. En la primera parte, nuestro protagonista conoce a Sensei y a la mujer de Sensei, un hombre mayor por el que desde un principio nuestro protagonista, que es muy joven, siente una fascinación increíble, y cómo va conociendo este matrimonio y quiere saber más de este hombre tan misterioso por el que se siente muy atraído. En la segunda parte, la familia de nuestro protagonista cae enferma y él tiene que afrontar lo que para él significa dejar a Sensei, que ha sido su único amigo, y volver a casa de sus padres. Y pues en la tercera no os la voy a contar porque ya sería un spoiler terrible, pero es cierto que es la más larga, que a mí se me hizo un poco demasiado larga, y que sobre todo la segunda y la tercera hablan mucho sobre individualismo, sobre fanatismo hacia este emperador de la era Meiji, de cómo podemos muchas veces, digamos, la política o el fanatismo político al extremo. También habla muchísimo sobre soledad y sobre cómo elegimos nuestras amistades, sobre egoísmo, y bueno, muchísimas reflexiones que le sirven un poco esta amistad con Sensei, que es un personaje muy especial, a modo reflexivo para sacar un poco todos estos temas. También es un libro que me engañó por las expectativas, sobre todo porque me atrapó muchísimo la parte 1 y me hice un poco ideas de que iba a ser algo que realmente no fue. La parte 1 se me hizo cortita y la parte 3, que es la más reflexiva, se me hizo un poco interminable.
pero saqué reflexiones que me gustaron y para ser un clásico me pareció algo relativamente actual, me ayudó mucho a empatizar con el protagonista y si os gustan los clásicos japoneses, pues igual que el resto de libros de esta lista, pues aquí os lo recomiendo. Esto ha sido todo por hoy. Dejadme por comentarios, por favor, qué libros de literatura asiática habéis leído este año y os han gustado. Me vale literalmente Se me ha cortado el vídeo justo cuando quedaba un minuto. Así que grabo este segundo vídeo para pediros que por favor os cuidéis mucho y que yo os mando un besito muy grande. Adiós.